de que esta es una competencia entre los ricos y los pobres, ¿no? Entre la opulencia y el mendigo Lázaro. Que el fujimorismo es un movimiento y ha sido el gobierno que más trabajó por los peruanos más humildes y marginados de nuestro país. Anti. Esta es en Perú la elección, más que de los que apoyan a un candidato o proyecto, la de los que lo rechazan. Anti-fujimorismo, anti-izquierdismo. Esas serán las fuerzas que se van a medir esencialmente el 6 de junio entre electores que intentan descubrir a qué le tienen más miedo, además de quienes respaldan evidentemente a cada candidato, o bien cuál es el mal menor. Si el aspirante de la izquierda marxista, que Evo Morales saluda, o la hija del dictador procesada además por corrupción. La empobrecida zona andina nunca escuchada versus los sectores limeños de mayores recursos y la costa. Ella habla de demo dura, democracia con mano dura, de respaldar la economía de mercado, de indultar a su padre condenado por violaciones a los derechos humanos. Él de nueva constitución, de cerrar el Congreso si no se lo permiten, estatizar empresas y recuperar las riquezas para los peruanos. Ambos son tremendamente conservadores en lo valórico. Se oponen, por ejemplo, al matrimonio igualitario o al aborto incluso en caso de violación. Y tendrán como contraparte a uno de los congresos más conservadores de la historia del Perú y, por cierto, uno de los más fragmentados. Una elección en primera vuelta fragmentada también entre 18 candidaturas dejó a Pedro Castillo y Keiko Fujimori peleando la presidencia. Un mandato que, según algunos expertos, podría ser de corta duración a menos que se hagan las reformas que terminen o atenúe la inestabilidad que un Congreso dividido, políticos corruptos, partidos débiles y una tremenda desigualdad han alimentado por décadas. Porque en Perú, solamente el 20% de las familias tiene un refrigerador en su casa. El 70% de los trabajadores lo hace de manera informal y 1/3 de sus habitantes vive en la pobreza. Lo cierto es que 1 de cada 7 peruanos no votó ni por Keiko ni por Castillo, pero ahora deben decidir. Algunos dicen, Perú al borde del abismo. ¿Es así? Comienza Conexión Global. Revisemos de inmediato cuáles fueron los resultados de la primera vuelta entre estos 18 aspirantes. Y ahí está, quienes pasaron a la segunda de las rondas de votación solo con estos apoyos. Lo decíamos en la introducción, 19% Pedro Castillo de Perú Libre, toda una sorpresa. El sector de los profesores también, el sector andino, sectores muy empobrecidos, excluidos. Suele ocurrir también esto en algunas elecciones, votaron mayoritariamente por él. Versus la Lima, más acomodada, versus los sectores de la costa. También hay sectores populares, evidentemente, que sufragaron por Keiko Fujimori con un 13,38% de fuerza popular. Ambos van intentando recabar distintos apoyos a lo largo de esta carrera, pero importante decirles, la abstención fue de un 29,8%, comparado con el año anterior, subió cerca de 11 puntos con la elección anterior, digo, del 2016. Así es que se incrementó y hubo entonces una participación que rodeó el 70% y, como les decía, eso es cerca de 10 puntos, es lo que cae en relación a otras ocasiones. Ahí están las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Dicen que la abstención es la mayor registrada en los últimos 20 años en las elecciones generales. Y esto nos habla, entre otras cosas, por supuesto, de la desafección con la política, con los políticos, de la corrupción y de la tremenda desigualdad que, como les contábamos también al inicio del programa, se vive en Perú como en tantos otros países, ¿no?, de América Latina. Llegan entonces Keiko Fujimori, procesada además por casos de corrupción, Pedro Castillo ya siendo felicitado por algunos líderes de la izquierda latinoamericana. ¿Qué se juega en esta elección? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quiénes quedaron en el camino? Nos lo cuenta en su nota María José Hinojosa.
Sus nombres estaban lejos de ser los favoritos en las encuestas. Por un lado, un profesor sindicalista y por otro, la hija de un dictador imputada por corrupción. Las dos alternativas que Perú escogió entre 18 candidatos y una muestra del frágil escenario sociopolítico que se vive. Si votamos por Keiko, volvemos a lo mismo. Es triste siempre escoger el mal menor. Votar por el mal menor, eso es lo que más se escucha en las calles. Y es que Perú deberá elegir entre dos personajes políticos con pocas semejanzas y profundas diferencias ideológicas, aunque lo más preocupante, con un pobre respaldo ciudadano. Nadie nace con la etiqueta de ser político, dirigente o autoridad, pero camino se hace al andar. Pedro Castillo, profesor de 51 años y el sorpresivo ganador de la primera vuelta. Perú Libre es el partido que lo apoya, un movimiento proveniente de la izquierda marxista. Su nombre se hizo conocido en Perú en 2017, tras dirigir una huelga docente. Actualmente su principal apoyo se encuentra en el sector rural. Es una persona que creo que lo que más le interesa es el poder. No por gusto estuvo primero en Perú Posible, luego Perú Libre, y cuando estuvo dirigiendo la huelga magisterial, terminó negociando con el fujimorismo. Entre sus propuestas está una nueva constitución, en la que el Estado tenga un papel activo como regulador del mercado. De que esta es una competencia entre los ricos y los pobres, ¿no? Pero en lo valórico es profundamente conservador. Rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo y está en contra de la legalización del aborto. Además, ha prometido mano dura en temas de orden público. Su punto más débil es la economía. Así quedó demostrado en esta entrevista durante la campaña electoral, donde acusó a Falabella de ser un monopolio, aunque sin saber mucho sobre el concepto. Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Al frente tendrá una veterana de la política peruana. Esta es la tercera vez que Keiko Fujimori estará en un balotaje. Yo propongo promover la micro, pequeña, mediana y grande empresa, no estatizarla. Con solo 20 años se convirtió en la primera dama más joven del continente, cuando su padre Alberto comandaba el país. Hoy es el status quo, es mantenerlo ganado, tratar de ver cómo el modelo económico se mejora en algo. Defiende la actual constitución de su padre, férrea defensora del modelo neoliberal, y comparte la visión de Castillo en los temas valóricos. El oponente ha planteado la vieja tesis comunista de la lucha de clases. La Fiscalía de Perú pide 30 años de cárcel contra la líder del partido Fuerza Popular por haber recibido millonarios aportes de la constructora brasileña Odebrecht en sus pasadas campañas electorales. Ese es uno de sus principales obstáculos. El otro, la propuesta de indultar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Ambos se van a comenzar a mover, ambos van a buscar limar asperezas con el centro, que ha sido el más perjudicado en esta campaña. Ese es el gran desafío que estos dos candidatos tendrán de aquí a junio y que hace unos días tuvo un sorpresivo respaldo. El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa pidió a los peruanos votar por la líder de derecha, asegurando, como muchos en el país, que ella representa el mal menor. Un inédito apoyo de quien se consideraba uno de los antifujimoristas más acérrimos de Perú. Vamos a profundizar en los perfiles de estos candidatos y en la carrera presidencial en Perú junto a Adriana Urrutia. Ella es presidenta de la Asociación Civil Transparencia desde Lima, Perú. Nos acompaña. Muchísimas gracias por estar nuevamente en Conexión Global. Gracias a ti, Mónica, por la oportunidad. Me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú que es la clave para entender por qué Pedro Castillo logra ser el candidato más votado y dar la sorpresa? ¿Qué pasó que logró llegar y qué pasó además? ¿Por qué fue una sorpresa? ¿Qué no vieron las encuestadoras, los analistas respecto de él? A ver, creo que aquí hay varios elementos en tu pregunta. Lo primero, para entender las claves del éxito del candidato Castillo del Partido Perú Libre en las elecciones, hay que entender que la estrategia de campaña territorializada fue la que le ha dado ciertos réditos. ¿A qué me refiero con eso? Castillo es un docente de educación básica regular, ¿no? De una región del norte que se llama Cajamarca,
donde existen unas organizaciones comunales que se llaman las rondas campesinas, muy conocidas por haberse enfrentado a Sendero Luminoso en la época de la guerra. Entonces él es un dirigente, un rondero, y tiene ahí una base social anclada en su región. Pero luego, además, él tiene una trayectoria de dirigente sindical que le permitió en 2017, en la huelga magisterial que hubo aquí en el Perú, posicionarse como un líder a nivel nacional, ¿no? Entonces él pasa de ahí de ser un líder regional a ser un líder nacional y a poder, digamos, ampliar una red de trabajo político basada en la red magisterial que le ha permitido en esta campaña realizar sus manifestaciones, sus actividades proselitistas, ¿no? Y finalmente también se superpone que a nivel nacional cuenta con la red del partido Perú Libre, ¿no? Que es el partido que le invita a ser candidato y con el cual logra muchos resultados. Entonces lo que ocurre es que los electores peruanos han dado réditos a una estrategia de trabajo en los territorios, en los pueblos, con digamos, mecanismos muy tradicionales de hacer campaña presencial a pesar de la pandemia, ¿no? A esto se suma también la utilización de medios locales y regionales para digamos, divulgar su mensaje, diferente de lo que ha sido la estrategia de otros candidatos que más bien utilizaban los medios nacionales, ¿no? Entonces eso le ha permitido a él que en muchas regiones salga victorioso, y también tiene que ver con un tema de cultura política y de demandas antisistema de la población, ¿no? ¿Crees tú que él esperaba, él y su partido, esperaban pasar a segunda vuelta? Obvio que querían, como todos los candidatos quieren, pero esperaban, tenían un equipo de gobierno potencial armado, porque él mismo en unas entrevistas dice que no tenía realmente 100% acabado el programa de gobierno, por ejemplo. Entonces la pregunta es si incluso a ellos los sorprendió y con quiénes va a gobernar si es que es electo Pedro Castillo. Bueno, lo que hay que señalar es que las encuestas de octubre de las preferencias electorales, y ahí me refiero también vinculando a la pregunta anterior, no figuraba él, ¿no?, dentro de las preferencias de voto, y aparece como ganador en marzo, ¿no? Entonces, a lo largo de estos meses de campaña, digamos, los electores peruanos se han definido, han optado, y recordemos que en el Perú, pues 1 de cada 5 electores decide su voto en la colevotación, ¿no? Entonces también tiene que ver con la proximidad de la decisión con el resultado, digamos, el día de las elecciones. Pero luego creo que tiene que ver con que si bien no sabemos, no puedo decir por el partido si se encontraba, sí es un partido que ha buscado llegar al poder, ¿no? Y en ese sentido tiene ahí algunas redes en esta segunda fase de la campaña, es su capacidad de generar alianzas para garantizar un equipo que le permita llegar al gobierno y generar ciertamente estabilidad que le permita gobernar. Quisiera preguntarte por el fujimorismo. Hoy día, ¿qué representa el fujimorismo en Perú? Porque ya no es el único eje en el cual se mueve la política, los antifujimoristas, los pro-fujimoristas. Ha perdido en ese sentido relevancia, pero tiene fuerza. La segunda bancada, igual en el Parlamento, ¿no? ¿Y qué le conviene? Además, ¿cuál es la estrategia que va a seguir Keiko Fujimori? Se acerca a su padre, se aleja de su padre, ya dice que le va a dar el indulto. ¿Cuánto se acerca o se aleja de alguien que fue condenado por corrupción, por derechos humanos? Y que, me hago cargo de nuevo yo de esta afirmación, fue en un minuto presidente legítimo y luego a lo menos autoritario, sino dictador de frentón, ¿no? Entonces, ¿cómo se juega eso? ¿Qué peso tiene el fujimorismo y cómo se relaciona y cómo crees que se va a seguir relacionando con la figura de su padre? A ver, el fujimorismo es sin duda una de las fuerzas más relevantes en el Perú. Y ocupó además la gran mayoría parlamentaria en el Congreso anterior, ¿no? Keiko Fujimori ha optado en esta campaña por volver a un estilo de campaña más cercano al que hizo en el 2011 que el que hizo en el 2016, donde buscó alinearse en centro, ¿no? Aquí está francamente en la derecha, ha optado por mensajes claros de mano dura, con un corte autoritarista, ¿no? Y ha reivindicado la figura del padre para por lo menos garantizar el voto del núcleo duro de los electores fujimoristas, lo cual le ha dado réditos, ¿no? Además, también es una candidata que ha tenido una estrategia territorial
y ha optado por ir a las regiones donde había más, digamos, soporte de los electores a el fujimorismo, ¿no? Entonces eso también le ha dado réditos. Lo que ella va a tener que hacer en las próximas semanas va a ser sin duda cómo en esta nueva, digamos, reivindicación del estilo de gobierno fujimorista va a tender puentes con otras fuerzas que le permitan, digamos, intentar ganar. Uh-huh. Para cerrar, ¿cuáles son, a tu juicio, los principales desafíos que va a tener que enfrentar, aparte de la pandemia y aparte de la crisis económica, quien sea electo o electa presidente o presidenta de Perú? ¿Cuáles van a ser las principales urgencias también, por un lado, pero también las principales reformas ya más estructurales? Yo creo que en este momento en el debate hay dos cosas fundamentales. La primera es cómo garantizar condiciones para la gobernabilidad. Recordemos que en el Parlamento hay más de 10 partidos que han logrado escaños, entonces, y ninguno tiene la primera mayoría, ¿no? Entonces ahí van a tener que generar consensos para tener una mayoría en el Parlamento que les permita aprobar cualquier iniciativa desde el Poder Ejecutivo, cualquier iniciativa que sea incluso de reforma, ¿no? Y entonces ahí esta configuración de fuerzas es la que se está viendo estos días, de partidos que endosan a uno de los dos partidos que pasó a segunda vuelta. Pero yo creería que el principal tema, digamos, planteado en particular por el candidato Castillo, en cuanto a reforma, que sería urgente en el sentido de que se implemente apenas si llegue al poder, es el de la reforma constitucional, ¿no? Y entonces está en estos días discutiendo mucho la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, cuáles van a ser las reglas de juego para la convocatoria de esa asamblea y lo que significaría en términos de configuración de fuerzas políticas y en términos de estabilidad, ¿no? Para garantizar precisamente lo que tú señalabas de atención a la crisis múltiple que atraviesa nuestro país en este momento. Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, desde Lima, Perú, nos ha acompañado una vez más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Conexión Global. Gracias a ti. Veamos qué nos dicen las encuestas, el último de los sondeos que se ha conocido sobre esta segunda vuelta que va a ser el 6 de junio. Pero ¿qué dice? Pedro Castillo, un 42%, Keiko Fujimori, un 31%. Blanco o viciados. Viciados son los votos que le llaman en Perú a los nulos o a los que se equivocan y marcan dos o más opciones. Bueno, eso es viciado. Blanco viciado, un 16%. Y no precisa preferencia en la encuesta, un 11%. Hay todavía entonces indecisos. Hay una cifra no despreciable de gente que o no quiere manifestar su opción o quiere anular. Y la diferencia todavía falta bastante, es el 6 de junio, pero es una diferencia en estos momentos importante, considerable, de 11 puntos a favor de Pedro Castillo, el abanderado de Perú Libre, por sobre Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Y vamos a ir de inmediato entonces con la entrevista con uno de los diputados, de los parlamentarios y de los políticos más reputados de Perú, del Partido Morado. Nos acompaña el congresista Gino Costa. Muchísimas gracias, Gino, por estar con nosotros en Conexión Global. A ti las gracias, Mónica, un gusto. Me gustaría preguntarle primero, ¿qué se juega en esta elección entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo a su juicio? ¿Qué se juega al Perú? Bueno, nos jugamos el futuro de la democracia peruana y nos jugamos el futuro también de la viabilidad económica del país. Si es que las propuestas económicas de Perú Libre, que es el partido con el que ha competido Pedro Castillo, son las propuestas que Pedro Castillo pondrá en práctica de ganar la presidencia de la República, ¿no? Que están un poco en la línea del modelo chavista venezolano en América Latina, para resumirlo en pocas palabras, ¿no? La expropiación de las grandes inversiones transnacionales y nacionales en el país en general. Por supuesto que convocatoria a una asamblea constituyente para redefinir el modelo económico y un conjunto además de reformas que afectan la propia democracia.
¿no? Quiere acabar con el Tribunal Constitucional sin pasar por una reforma constitucional, tiene una propuesta para controlar los medios de comunicación y acabar con la libertad de expresión, que es muy peligrosa en el plan de gobierno de Perú Libre, ¿no? Por eso todavía en las próximas semanas habrá que definir si ese plan es su plan y si piensa hacer algunas modificaciones al mismo y renunciar a los aspectos más antidemocráticos y autoritarios de ese plan. Y si piensa hacer modificaciones también a su propuesta económica. Diputado. Porque si no fuera el caso, entonces de ser presidente estaríamos en camino, ¿no es cierto?, de avanzar hacia la Venezuela chavista en el Perú. Hay, por supuesto, limitaciones para eso porque no tiene la mayoría en el Congreso para hacerlo. Pero él y su entorno han declarado que igual se harán las cosas que se proponen hacer. Sí, diputado, quiero preguntarle qué piensa de la alternativa, porque no parece tampoco muy contento cuando le toca evaluar qué es lo que le pasa a muchos peruanos a la alternativa, Keiko Fujimori. ¿Qué riesgos ve en Keiko Fujimori? Bueno, en primer lugar, el Perú está harto de la corrupción y ella de alguna manera representa esto. Los últimos 4 años hemos visto la manera como los fiscales han investigado el financiamiento ilegal de sus campañas políticas anteriores y la manera como ella ha encubierto estos ingresos y ha utilizado el poder que tenía en el Congreso para obstruir la acción de la justicia, de manera que ella tampoco es una buena solución porque representa muchos de los males de la política peruana, ¿no? Por eso es un dilema tan difícil. Pero por otro lado, claro, está identificada con por lo menos garantizar la continuidad de un modelo económico abierto al mundo, ¿no? Donde la iniciativa privada tenga un rol importante, etcétera. Eso es importante, pero sus credenciales democráticas los últimos 4 años, los años en que su padre fue presidente de la República, tampoco son las mejores, ¿no? Claro, claro. Me hago cargo yo de esta opinión, hija y partícipe de un gobierno de alguien que a lo menos puede ser calificado de autócrata, si no directamente de dictador en un periodo de su régimen. Quiero preguntarle sobre el Congreso, cómo quedó conformado, pero para eso vamos a ver nosotros acá una gráfica a pantalla completa sobre cómo queda conformado el Congreso peruano, que hay que decirlo, es de 130 miembros, unicameral, no bicameral como el chileno, y las principales fuerzas son Perú Libre con 37 escaños y Fuerza Popular con 24. De ninguna manera esto le da sustento por sí sola a ninguna de estas dos colectividades, no fuera quien resultara electo en la presidencial, tiene que pactar, y ahí está el listado de las otras fuerzas que podrían aliarse con uno o con otro. En ese sentido quisiera preguntarle cómo evalúa este Congreso, usted es parte de él, cómo evalúa la fragmentación de las fuerzas políticas en Perú y cuán complejo puede ser. ¿Para quién puede ser más complejo aún gobernar con este tipo de parlamento? Bueno, para cualquiera que salga elegido presidente, ¿no? Ciertamente un Congreso con 10 bancadas de inicio, porque la experiencia de los últimos años ha sido que iniciamos con 6 y terminamos con 9. Este Congreso que arrancó en enero comenzó con 9 y estamos con 11 bancadas. O sea, a la fragmentación se le suma la fragmentación en el ejercicio del poder parlamentario. Y desde el Ejecutivo, lidiar con un Congreso con ese grado de fragmentación es ciertamente muy difícil. Sin embargo, si tú ves bien, Mónica, hay 3 grandes bloques, un bloque de derecha, un bloque de centro y un bloque de izquierda. Y eso, digamos, de alguna manera da la garantía de que va a ser difícil unos cambios muy extremos, si es que se respeta la propia Constitución para introducir cambios constitucionales, porque nadie tiene de por sí los votos necesarios, necesitas 2/3 de los votos para hacer cambios a la Constitución. Entonces, con esta configuración de 1/3 derecho, 1/3 centro y 1/3 izquierda, no va a ser tan fácil que, por ejemplo, Castillo, si sale elegido presidente, pueda, respetando la Constitución, hacer los cambios que se propone hacer. Y por eso, digamos, la amenaza es, y los hará igual con el respaldo popular si lo obtiene,
porque eso es lo que está diciendo, que se está comprometiendo a hacer estos cambios de alguna manera sí o sí. Desde la sociedad civil, la actitud es decir, bueno, a ambos candidatos hay que exigirles respeto a la Constitución, respeto a la democracia, respeto a la libertad de expresión, respeto a la independencia de poderes, y ojalá que desde sociedad civil, donde estamos entre el 70 y 80% de quienes no votamos, ni por un candidato ni por la otra, se les pueda imponer unas condiciones mínimas de respeto, ¿no es cierto?, al avanzado hacia acá y a las reglas democráticas básicas, ¿no? Claro. Ahora quisiera preguntarle, ¿cómo describiría hasta ahora esta campaña de segunda vuelta que hasta el 6 de junio, en el contexto además de una pandemia? Al comienzo, cuando teníamos 18 candidaturas, estuvo muy polarizado el ambiente. Ahora se enfrenta a otra dinámica en que ellos tienen que empezar a tender puentes y ya han recibido apoyos de algunos sectores. Entonces quisiera preguntarle cómo nota esta segunda vuelta, cómo nota la campaña, qué énfasis, qué temas son los más relevantes y cómo ve también el comportamiento de los candidatos. Bueno, va a ser una campaña muy polarizada, inevitablemente. Yo creo que, digamos, va a ser una campaña además inicialmente, por lo menos ojalá que con altura, donde se pueda conocer con más detalle los equipos que respaldan a cada uno de los candidatos, las propuestas, y digamos un poco más de detalle sobre cómo se piensan poner en práctica digamos esas propuestas, y además la inquietud sobre, en el cortísimo plazo, qué piensan hacer los candidatos para enfrentar la pandemia y para recuperar la economía y la recuperación de los empleos, que es lo fundamental. Nada de esto se ha hablado con seriedad en la primera vuelta todavía, y la segunda vuelta nos daría la gran oportunidad, ¿no es cierto?, de tener un debate de altura, ahora, donde, como digo, se conozcan los equipos, las propuestas y cómo hacer las cosas. Ahora, ya ha recibido Keiko Fujimori, no sé si rápidamente, pero con bastante prontitud, el respaldo de dos de los candidatos de derecha, bastante conservadores por lo demás, pero en eso no hay tanta diferencia. No le quiero preguntar al respecto, pero claramente son dos candidatos desde la izquierda, desde la derecha, muy conservadores ambos en lo valórico, pero quiero ir a otra cosa. Quiero ir a preguntarle esta división que hay también en el voto, porque Keiko Fujimori se presenta como la que defiende el modelo, Pedro Castillo como el que lo ataca, que puede ser una de los cortes, de las diferencias, pero también Keiko Fujimori es vista como la candidata de los sectores más acomodados, de los limeños, de la costa, y Pedro Castillo habla de los pobres, habla del sector andino postergado. Hay también ahí una deuda y hay también una fractura incluso geográfica, además de socioeconómica, entre ambos candidatos. Sí, sin ninguna duda, y esa es una ventaja para Pedro Castillo, que no es conocido, es nuevo en el escenario político, y esa es una ventaja en la política peruana, no está contaminado, viene del campo, ¿no es cierto? Es un dirigente rondero, un dirigente magisterial, profesor, de manera que sí, es una figura popular muy atractiva, ¿no? Y eso explica su 42%, a pesar de que no se conoce ni su equipo, ni la gente del partido que lo rodea, y menos sus propuestas. Yo estoy seguro que la mayoría de gente ha ejercido un voto de protesta en una circunstancia como esta, en medio de una pandemia terrible, ¿no?, con un descrédito total de la clase política, y hay la esperanza de que él nos saque de esto, pero no se conocen los planteamientos, y yo creo que lo interesante de esta segunda vuelta va a ser poder conocerlos antes de emitir un voto definitivo, de manera que los resultados de la encuesta que has presentado todavía no son definitivos. No, claro, claramente, además, sobre todo cuando hay un 11% de indecisos y hay un gran porcentaje todavía que manifiesta voto blanco o viciado, nulo, como le decimos nosotros. Quiero cerrar preguntándole el rol que usted, que ha sido aliado del presidente actual, del presidente Sagasti, cree que va a tener, porque algunos apuestan a que sea quien sea el electo, dada la inestabilidad que viene arrastrando Perú, dado el complejo momento que viven, puede ser un mandato de corta vida. Entonces quiero preguntarle si Sagasti queda de alguna manera o no como una figura árbitro, o si está tan desgastado por la pandemia y por los momentos que ha vivido que no, pero si es de alguna manera alguien que puede mediar en una situación eventual futura de inestabilidad política, como podría ocurrir y ya ha ocurrido en el pasado.
Yo creo que el presidente Sagasti está muy concentrado en atender la pandemia, desbordado por esta tarea, le ha tocado el peor momento de la segunda ola, se hizo cargo del gobierno sin vacunas, ya las tenemos, están llegando pero muy lentamente, la economía todavía con muchas dificultades, la gente está muy desesperada. Yo creo que esos son sus problemas. Se comprometió además a garantizar su neutralidad en el proceso electoral y lo ha logrado, y eso ya es un logro importante. No han habido grandes quejas por el proceso electoral, las usuales, y yo creo que ese es el rol que le compete, ¿no es cierto? Garantizar la neutralidad, que los organismos electorales tengan lo que necesiten y que organicen bien la segunda vuelta y llegar al 28 de julio con la mayor tranquilidad posible. Él ha introducido gran dosis de estabilidad, pero sin duda no ha podido lidiar con los peores problemas de la pandemia por más esfuerzos que él y su equipo han hecho. Yo creo que él está concentrado en eso y no lo veo jugando un rol político de cara a la segunda vuelta o para, digamos, buscar los acuerdos que serán necesarios para garantizar la gobernabilidad democrática en el país en los próximos meses. Diputado, quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado en Conexión Global desde Perú. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica. Nos vamos a la pausa, volvemos luego con las otras noticias a las que hay que poner atención en esta Semana Internacional con Mario Arriagada y, por supuesto, un debate desde Lima y desde Santiago sobre este tema, días claves. Vive Perú. ¿Qué tal, Mónica? Vamos a revisar las otras noticias internacionales que han marcado la pauta informativa esta semana. Hoy día, por ejemplo, en Rusia, donde más de 1.000 personas fueron detenidas durante las manifestaciones convocadas por los adherentes al opositor Alexei Navalny en Rusia y que coincidieron con el discurso del presidente Vladimir Putin ante el Parlamento. La cifra fue dada a conocer por la organización independiente OVD Info, que monitorea los arrestos en esta nación euroasiática. Y estas protestas se registraron en varias ciudades del país y fueron convocadas por los adherentes de Navalny. El estado de salud del opositor al Kremlin se ha ido deteriorando los últimos días, las últimas 3 semanas, cuando comenzó su huelga de hambre, por lo que sus seguidores exigen que se le proporcione un tratamiento. Antes de que comenzaran estas manifestaciones, la policía arrestó a los principales colaboradores de Navalny y a otros 10 activistas opositores. Y estas protestas ocurrieron el mismo día en que el presidente Putin realizó su discurso anual del Estado de la Nación ante el Parlamento, en medio de un fuerte operativo de seguridad. Ocasión en la que el líder ruso advirtió a sus rivales de Occidente con no traspasar la línea roja. Putin aseguró que no dudará en emprender una respuesta asimétrica, rápida y dura ante cualquier provocación que ponga en riesgo los intereses del país. Los dichos del mandatario ocurren tras días de tensión y nuevos enfrentamientos en el este de Ucrania y luego que Estados Unidos endureciera también sus sanciones contra Rusia. Recordemos que también expulsó a 10 diplomáticos de ese país de Estados Unidos y Rusia respondió de la misma forma. Escuchemos lo que dijo hoy entonces el presidente Putin ante el Parlamento. En algunos países se ha introducido una costumbre desagradable, meterse con Rusia por cualquier motivo y la mayoría de las veces sin ninguna razón. Es una especie de deporte. ¿Quién dice algo más fuerte? Aquellos que organicen cualquier provocación que amenace nuestros intereses fundamentales de seguridad se arrepentirán de sus acciones. La respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura. Bueno, vamos ahora hasta Alemania, Mónica, donde se produjeron fuertes protestas en las afueras de la Cámara Alta que aprobó esta reforma que dota de más poderes al gobierno de Angela Merkel para intentar contener la pandemia. Unas 8.000 personas salieron a las calles en Berlín este miércoles para protestar en contra de esta reforma de ley que otorga al gobierno federal más atribuciones para manejar la pandemia. La iniciativa recibió el respaldo parlamentario durante esta jornada, al mismo tiempo que en las afueras del Bundestag se registraban estos enfrentamientos con la policía y los manifestantes, entre los cuales habían grupos negacionistas y dirigentes del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania.
El llamado freno de emergencia ha recibido críticas de la oposición, pues propone fórmulas para ampliar las atribuciones del gobierno de Merkel y así adoptar decisiones unitarias en un país con fuerte tradición de federalismo. La legislación incluye la imposición automática de restricciones cuando, por ejemplo, una zona alcance una alta incidencia de casos, entre ellas decretar toques de queda nocturno, limitar reuniones privadas o cerrar comercios y escuelas. Ahora la iniciativa debe ser ratificada por el Consejo Federal antes de entrar en vigencia, sabemos, Mónica, en medio de esta tercera ola que está golpeando con fuerza a Alemania y que ha mantenido preocupada a la canciller Merkel. Bueno, y hablando de pandemia, Mónica, nos vamos hasta la India, que enfrenta por estos días la peor cara de esta emergencia. El país registró un nuevo récord, 310.000 nuevos casos positivos en 24 horas y 2.000 muertes. La situación está empeorando rápidamente en este país asiático. Y es que estas son las cifras más altas en lo que va de la pandemia a nivel global, Mónica, no solamente en la India. En febrero pasado contabilizaba menos de 10.000 casos diarios y ahora India registra más de 300.000 casos en 24 horas. El primer ministro Narendra Modi reconoció que la India enfrenta una tormenta del coronavirus y lo cierto es que los hospitales del segundo país más poblado del mundo, cerca de 1.400 millones de habitantes, están colapsando. Algunos pacientes han debido esperar en ambulancias por una cama debido a que los centros rechazan los nuevos ingresos, mientras en una ciudad del centro del país los familiares de los pacientes saquearon un almacén de un hospital por la desesperación por conseguir tanques de oxígeno. En otro centro, por ejemplo, médico, 22 personas que estaban conectadas a respiradores murieron tras una falla en el suministro de oxígeno y los crematorios también están colapsando pese a que las piras funerarias arden las 24 horas en los campos de cremación. Fíjate que la India, con 1.400 millones de habitantes, solo ha vacunado al 1,4% de su población, un proceso muy lento, al igual que otros países, pero lógicamente la India, por su densidad demográfica, es el que está generando mayor preocupación a nivel mundial, Mónica. Con estas noticias seguimos allá en el estudio con más de Perú. Nos vemos. Como siempre, un aporte, este resumen de las otras noticias de Mario Arriagada, y vamos a revisar el Perú, que va a tener que gobernar o Keiko Fujimori o Pedro Castillo. Vemos algunas de las cifras para poner en contexto y comparémoslo con Chile. Habitantes, 32,5 millones versus Chile, que tiene casi 20. Superficie, 1.285.000 kilómetros cuadrados. Es bastante más, no es el doble, pero bastante más grande que Chile, ¿no? Ingreso per cápita, $7.097, 14.772 en nuestro país. Y aquí hay una diferencia muy fuerte también en algunas zonas geográficas. Hay un corte geográfico en el ingreso también en Perú, que es muy importante, la diferencia campo-ciudad, que también se da en muchos lugares, en Chile también de Latinoamérica, pero además dentro de ciertas zonas también es muy marcado. Por ejemplo, todo el sector andino muy empobrecido y con fuerte respaldo para Pedro Castillo. Pobreza, las cifras oficiales de 20,2%, pero cuando se hace el corte de la pobreza multidimensional es más de un 30%, con un 70% de los trabajadores laborando en la informalidad sin ningún tipo de previsión ni de protección alguna. Decrecimiento el 2020, porque en general en todos los países tenemos que hablar de decrecimiento, 12,5%, cayó, una de las peores cifras, y si parcelamos por trimestre hubo algunas aún más terribles. Desempleo 6,2%, pero haciendo el ojo también la atención de la cantidad de empleo que hay en el mercado irregular o informal. Una situación compleja, agudizada entonces por la pandemia, que vamos a analizar. Vamos a profundizar en este tema y para eso tenemos un notable panel, como siempre, desde Santiago de Chile. Ahí está Lucía Damert, académica de la Universidad de Santiago de Chile. Lucía, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, Mónica, como siempre. Y bienvenido también Eduardo Darjant, desde Lima, profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, Eduardo. Y quisiera comenzar contigo y preguntarte, ¿cómo definirías a cada uno de estos liderazgos? Ya hablamos en la primera parte del programa de sus propuestas, hablamos también de quiénes son en su biografía, ¿no? Y cómo llegaron acá, pero quisiera preguntarte, ¿cómo definirías tú cada uno de estos liderazgos desde los ejes, por ejemplo, del populismo, desde los ejes también extrema o derecha o izquierda? ¿Cómo los defines como liderazgos?
El liderazgo de Keiko es un liderazgo más conservador, de mano dura. Creo que ha perdido el populismo del padre, que no lo califico como buena o mala palabra, simplemente una descripción, digamos, ¿no? Del tipo de vínculo que construye, porque es más bien alguien que está construyendo una idea de continuidad y de protección y de conservar, más que de cambiar y de buscar el pueblo, pero con estos ribetes de mano dura con el que centró su primera parte de campaña. Ha sido la primera vuelta, ha sido la candidata que quería poner mano dura y recuperar ese fujimorismo viejo. Y Castillo es un sindicalista que ha quebrado el sindicato de maestros desde dentro, una persona que viene de áreas rurales, maestro, profesor, que llamaría ahí sí un vínculo más populista. Él está explotando la idea de un pueblo contra una élite corrupta que no ha cumplido y que no ha distribuido en forma adecuada. Por eso el eslogan que él usa es no más pobres en un país rico, ¿no? Lucía, ¿qué tan conservador es Perú como país? Yo sé que hay muchas variables más que explican por qué están ahí Keiko Fujimori y Pedro Castillo, pero en lo valórico tienen unas propuestas tremendamente conservadoras. Ya lo conversamos en el programa anteriormente. ¿Qué tan conservador es Perú y qué sectores son los más conservadores, como para que no les haga ruido a algunos, a los que votaron al menos por ellos, estas dos candidaturas que además eligen en el Congreso también una bancada importante, muy, muy conservadora en lo valórico? Sí. Bueno, Mónica, en realidad Perú uno podría dividirlo de varias formas, ¿no? Pero una de ellas es la centralidad de Lima respecto al resto del país. Y esa división no solamente está marcada por, evidentemente, los niveles de pobreza, los niveles de falta de presencia del Estado, etcétera, sino también en términos valóricos. Muchas de las discusiones limeñas de ciertos sectores en Lima, probablemente la élite limeña, sobre el matrimonio igualitario, incluso sobre los temas de género, no son temas que han sido estudiados y desarrollados permanentemente en la discusión política y se han ganado más bien por metáforas bien poco serias, diría. Entonces, por ejemplo, cuando dice Keiko Fujimori, no, la identidad de género es casi como que la dictadura de género, vuelve a reforzar esas metáforas y efectivamente yo diría que el Perú es un país en esos temas profundamente, no solamente conservador, sino muy poco conocedor de cómo están las agendas de otros países. Y eso hace que sea, digamos, muy fácil que la gente diga, sí, el matrimonio igualitario lo que va a hacer es generar un aumento. Todas las mitologías que habían en Chile y en otros países previamente están todavía presentes. Eduardo, aquí se dice que está en juego el modelo económico peruano, si se sigue una economía de libre mercado o no, o se va hacia otro, más bien chavista, dicen algunos. De nuevo, volvemos a ver una elección en que Venezuela lo pone Keiko Fujimori como el fantasma. Otros hablan del apoyo de Evo Morales, que a todo esto tuvo bastante, cabría preguntarse porque tuvo bajos impuestos para empresas. Es cierto que nacionalizó ciertas cosas, pero también tuvo políticas muy de libre mercado en otras. Entonces, en fin, pero esa es harina de otro costal. La pregunta es, ¿está realmente en juego el modelo? ¿Sabemos realmente qué piensa hacer Pedro Castillo? Porque dice algunas cosas, pero no hay un programa tan claro. Y si ese modelo es evaluado por la ciudadanía como exitoso o no en Perú, que tiene cifras y cifras que uno podría ver, mucha desigualdad, mucha reducción de la pobreza a la vez, crecimiento en otras cosas, pero falta de diversificación en la matriz productiva. Entonces, quiero saber cómo se evalúa ese famoso modelo en Perú. Creo que la encuesta de segunda vuelta que ha salido el domingo muestra que en este momento y con las condiciones actuales la evolución es mala. Hubo antes una disputa en el 2006 entre Alan García y Ollanta Humala, Humala como el crítico del modelo y García como un reformista del modelo, y bueno, lo ganó García en un momento de alto crecimiento económico, valles de la costa con mucho trabajo, ¿no? En este momento yo creo que por la pandemia, por la situación de impacto que ha tenido en diversos espacios, la caída en pobreza de un grupo grande de la población, me parece que esa discusión le está ganando la crítica al modelo, ¿no? El voto incluso en el norte, donde era fuerte el fujimorismo, muestra un creciente malestar. Entonces te diría que
En todo caso, se ha politizado el modelo, se ha politizado la crítica al modelo, y Castillo está defendiendo la idea que hay que cambiar muchas cosas, y Keiko viene con una idea fuertemente conservadora de que hay que proteger al modelo, y en esos términos Castillo en la primera encuesta ha salido muy por encima de ella, ¿no? Claro, unos dicen va a ser un plebiscito sobre el modelo económico, en definitiva también esta elección. Lucía, quisiera llevarte al paralelo con nuestro país. 18 candidatos en la primera vuelta, muy fragmentadas entonces las fuerzas políticas. ¿Qué similitudes y qué diferencias encuentras tú con lo que podría ocurrir en nuestro país? ¿Qué paralelos entre cantidad de candidatos? Aquí tenemos las primarias también, es cierto, no sabemos quiénes van a ir y quiénes no, pero hay un mecanismo en el fondo que podría disminuir la cantidad de candidaturas. Pero, ¿qué similitudes y qué diferencias ves con Chile? Sí, a ver, yo creo que la situación de Perú es como lo que podría llegar a pasar dentro de 20 años en Chile si seguimos en un proceso de deterioro de partidos políticos, en un proceso, digamos, de desencuentro entre la población y la élite, un aumento en los niveles de desconfianza, pero efectivamente el proceso peruano es un proceso bien sui generis, que viene de... No hay que olvidarse que Keiko Fujimori fue primera dama del Perú en la época de la dictadura de su papá que hoy día está preso por violación de derechos humanos y corrupción, que ella dice que lo primero que va a hacer es sacar al papá de la cárcel y darle un veto, digamos, un indulto presidencial. Estamos hablando de algo bien particular, que viene de la mano de tres elementos que creo que en Chile se ven muy inicialmente, ¿no? Primero, una destrucción del sistema de partidos políticos por completo, que viene de la mano de una destrucción de los partidos nacionales, ¿no? En Chile todavía, a pesar de las bajas presencias de militantes y todo, existe el Partido Socialista, existe la UDI, existen los partidos de derecha e izquierda tradicionales. Lo segundo, creo que hay una mirada todavía en Chile bastante más ideológica. Existe la izquierda, existe la derecha, y hay caminos que no se cruzan en algunos sentidos. En el caso peruano hay muchos presidentes, sin ir muy lejos, Fujimori, que ganan con programas de izquierda y después gobiernan de derecha, y hay muy poquita accountability. Y lo tercero es que parte del deterioro también es la incapacidad que tienen otras instituciones del Estado. No es solamente la política que está mal, sino también la justicia. Y acá lo que dice Eduardo tiene mucha razón. En Perú ha muerto mucha gente. La gran mayoría de esa gente ha muerto viendo que las consecuencias de la corrupción sí que te tocaban directamente, porque los hospitales no tienen oxígeno, porque no hay capacidad de respuesta. Entonces yo creo que hay un fastidio ahí que tiene, y en eso sí lo vinculo con el caso chileno, de una ciudadanía que se da cuenta que efectivamente este modelo no era un modelo donde uno podía crecer y bueno, y si no crecía no pasaba nada. Sí pasan cosas. Y esas cosas que pasan es que finalmente no tienes ningún derecho, ninguna capacidad de, en el caso peruano hoy día con el tema del COVID, incluso de sobrevivencia, ¿no? Ajá. Quisiera una pregunta para cerrar a cada uno de ustedes, lo más, porque va volando el tiempo, lo más acotado que pudieran contestarla, que no son fáciles. Eduardo, ¿cómo te imaginas el Perú si gana Castillo o si gana Fujimori? Primero para ti. Castillo, veo dos escenarios que, digamos, es difícil saber cuál va a ser. Uno, que las cosas sigan como hasta ahora, un Congreso fragmentado, elegido en primera vuelta, probablemente una semana más de elección, Castillo hubiese crecido más, pero el Congreso que se eligió es con un Castillo que tiene una minoría y que nunca logre consolidar mucho poder y que las cosas sigan como hasta ahora, ¿no? En conflicto. La otra opción es un Castillo que gana, que apabulla en segunda vuelta, llega con legitimidad y siguiendo un poco el modelo de otros presidentes intenta materializarla en poder, ¿no? Chocando con el Congreso y buscando formas de crecer ese poder, y ahí de nuevo no hay una salida clara. ¿Por qué? Porque el Congreso que se ha elegido es un Congreso que tiene, diría, una mayoría incluso de derecha y que tiene mecanismos también para controlar al presidente, ¿no? En ambos casos veo un Perú bastante inestable políticamente en los próximos años, uno con más consecuencias para la democracia que otro, ¿no? Fujimori creo que ha marcado también su mano dura, ha marcado la idea de que lo que ha sido el pasado reciente, su forma de ejercer el poder, hace difícil que se le pueda creer esta nueva cara democrática que quiere dar en segunda vuelta, y probablemente lo que sí sea claro con ambos es que hay una mayoría de conservadores que van a tener el tema de derechos, libertades, minorías, como carta de cambio para negociar otras cosas, ¿no? Y eso sí es
altamente preocupante, ¿no? Lucía, para cerrar, ¿cómo ves que se reconfigura el mapa en América Latina a partir de uno u otro ganador en una elección? No, a ver, efectivamente el mapa latinoamericano también está en constante cambio, digamos. Sí. Está desde el Lula en Brasil, nadie sabe lo que va a pasar. Yo creo que quien gane en Perú va a generar un proceso bien inestable. No sabemos qué gana, pero no sabemos si va a mantenerse. Yo creo que esa es una realidad. También sabemos que gana y no sabemos en quién se va a apoyar. En el caso de Keiko Fujimori, como bien decía Eduardo, a mí me preocupa un poco su vinculación con las Fuerzas Armadas. Ya su padre no tuvo la mano bien dura para cerrar el Congreso. Habría que ver si ella también la va a tener para ese tipo de acciones. Y por supuesto, en el caso de Castillo, es muy difícil construir gobierno en contra de las élites que están ubicadas exactamente donde tú estás ubicado, que es en la ciudad de Lima. Si probablemente él estuviera lejos de Lima podría ser más fácil, pero gobernar en contra de la élite económica y política del país va a ser muy difícil. En el marco latinoamericano, probablemente Keiko podría establecer mejores relaciones con Chile y Castillo mejores relaciones con Bolivia, pero realmente todo eso está por verse. Lucía, Eduardo, quiero agradecerles como siempre que nos hayan acompañado en Conexión en Global, tratando de entender estos días que son súper relevantes que vive Perú. Es mucho lo que está en juego y, bueno, qué difícil la elección entre uno y otro. Claramente lo decía recién un congresista, Gino Costa, con quien conversábamos. No son las opciones que les hubiera gustado para una democracia sana, ninguna de las dos. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias a ti. No les pregunté cómo van a votar, tranquilo. Tranquilos, respiren tranquilos, no les voy a preguntar. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, y por supuesto, ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Perú, nuestro vecino, nuestros destinos están hermanados, por lo tanto, como siempre, nos importa lo que pasa en todo el mundo, pero con mayor razón, teniendo tantos peruanos en Chile que hacen una tremenda labor, una tremenda contribución por todos ellos, porque somos países hermanos, porque somos miembros de América Latina, siempre estamos en Conexión Global. Nos vemos la próxima semana. Chao.